Mario Paz Castaín, bienvenido, gracias. Muy buenas noches, Enrique, un placer nuevamente contigo y con la audiencia de Mesa sobre un tema que realmente atravesó toda mi vida. Por eso estoy aquí. La gente se podrá sorprender otra vez, Mario Paz. No, y hablando siempre de temas internacionales. Entre paréntesis, Mario, nosotros siempre te solemos consultar sobre temas internacionales y yo sé que tu métier es el tema laboral. Pero entre paréntesis nomás, así, paréntesis. Sí. Feroz ataque de Hezbollah ahora ¿sí? a Tel Aviv. Ah, mira. Sí, no bueno, sabía. Pero hoy no vinimos para hablar de eso. No vinimos para pero eso. No, le quiero contar nomás a la gente que estamos ahí nomás. Estamos en un momento muy tenso, sí, muy grave sí, en esta situación y las consecuencias pueden ser imprevisibles. Así que vamos a ver, bueno, pero concentrémonos en lo de hoy. Bueno, te reuniste con la ministra de Trabajo. ¿Quién más estuvo y por qué? Bueno, estuvimos a invitación de la ministra, creo que alrededor de 20 profesionales del derecho del trabajo, especializados, hombres y mujeres. Casi te diría que había más mujeres que hombres, pero era bastante equilibrada la mesa en temas de género, te voy a decir. Y mucha gente joven. Bueno, por supuesto que el más antiguo era yo. No hace falta aclararlo tampoco. Pero fue muy interesante porque si bien había posturas, algunas de extrema, a favor de la empresa o a favor del trabajador, que es lo lógico, pues cada uno defiende los intereses que están en juego porque trabajan para esos intereses que son absolutamente razonables. Pero la coincidencia de todos, incluidos el representante o los representantes de los trabajadores, es la necesidad de un cambio. O sea, la actitud de actualizar la legislación del trabajo, yo te diría que es mayoritaria. No puedo hablar de uniformidad porque sería exagerado, pero es que hay una cuestión básica. Este es un código laboral, el nuestro y el procesal también, que fueron sancionados en 1961. 1961. El año que yo nací. Bueno. Con principios y una lógica económica y social de cara a la primera mitad del siglo XX. La fábrica. La fábrica, la gran industria. Esta legislación siempre ignoró la realidad económica, social y hasta cultural de nuestro país. Sí, después yo te decía algo. Entonces, pasa el tiempo, pasan los años y si bien hoy hay que ser muy claros, los principios doctrinales que construyeron el derecho del trabajo, que es un derecho protectorio a favor del trabajador para nivelar o equilibrar la relación capital-trabajo, para eso nace, como fruto de las primeras reacciones a la primera revolución industrial. Estamos hablando de ese contexto. No pues yo voy a decir algo acá. Vos me dijiste que vas a decir cosas venenosas, yo también voy a decir cosas venenosas. Espera, yo voy a hacer la explicación. Pero yo voy a decir algo. No vayas a olvidarte de citar al autor de la Carta del Laboro, que es la base de nuestro código. Sí, bueno. Nuestro autor paraguayo es Luis Patricio Frescura. Sí, Luis Patricio Frescura, inspiradísimo en el amigo Benito Mussolini. De esta suerte, hoy, para hacer breve el relato, porque si no estamos siempre con el tiempo constreñido aquí en los medios, tenemos otra realidad, otros escenarios, han cambiado significativamente todos los modelos. Pero ahí, Mario, perdón que te interrumpa otra vez. Pero en el 61 ya no estaba observando la realidad paraguaya. No, es lo que te acabo de decir. Ignora la realidad económica y hasta cultural. ¿Entendés? Y hay una definición muy extraordinaria que yo quiero traer a colación, pero para rendir homenaje al autor de la definición. Porque en América Latina nosotros hemos vivido, estimados amigos, repúblicas aéreas, que los grupos de abogados que tenían el privilegio de estudiar, como estudiaban derecho importado de Europa o de Buenos Aires, entonces hacían repúblicas que no tenían ningún contacto con nadie. Hay un señor que definió esto, y qué notable, venezolano, Carlos Rangel, un gran
un gran politólogo, murió ya, que escribió un libro que para mí es clave para entender América Latina, del buen salvaje al buen revolucionario. Y pobrecito, a su país le pasó lo que él predijo, ¿verdad? Pero bueno, repúblicas aéreas, o sea, venían acá, no, vamos a hacer un código laboral, sí, vamos a tirar a Mussolini, boludo. Puta, Mussolini tenía fábricas en el sentido marxista de la palabra y nosotros, pero si teníamos 20... Hasta ahora no tenemos industria, hasta ahora no tenemos la gran industria para la que fue concebido este código. Así mismo. Y en su artículo primero, porque el tema, si bien está basado mucho, sobre todo mediáticamente ha ganado fuerza porque el presidente habló de eliminar la estabilidad, cosa que la ministra ya aseguró rotundamente que no es por ahí. Pero ese es otro tema. ¿Por qué no es por ahí? Porque todos los principios doctrinales que construyeron el derecho del trabajo tienen nivel constitucional. Desde el artículo 83 hasta el 100 de la Constitución paraguaya, garantizan todos los principios fundamentales del derecho del trabajo. El aguinaldo, las vacaciones, la jornada diaria, el salario mínimo, etc. Todo el mundo que construye el derecho del trabajo está ahí. Tiene nivel constitucional. Entonces hay que ir con cuidado porque es un tema que puede tropezar con una cuestión de fondo muy fuerte. Pero hay una cuestión, valga la redundancia, que es crucial. El artículo 1 del Código del Trabajo habla del trabajador dependiente y su familia. ¿A quién protege este código? Al trabajador dependiente y su familia. Está bien que lo defienda, pero la realidad económica, social del Paraguay no es la del trabajador dependiente y su familia, es la de los independientes y excluidos de toda protección social y legal. Entonces, hay que hacer un esfuerzo para incorporar un tema que es crucial no solamente para la legislación laboral. Si queremos una seguridad social que funcione, que tenga aportantes que se dupliquen o se tripliquen, hay que formalizar la economía, hay que incorporar a estos sectores postergados, hay que también formalizar el mercado negro del trabajo. Entonces, todas estas cosas tienen que ser resueltas en primera instancia. Yo creo que son los temas más importantes. Y no es solo una cuestión de abogados. Es lo que, por lo menos, yo te estoy diciendo mi visión. Hubo muchas visiones, fue muy compartido. Tuvimos casi 2 horas debatiendo. O sea que no fue un encuentro ahí, nos saludamos, nos abrazamos, dijimos 2 o 3 cositas y nos fuimos. No. Tuvimos 2 horas donde se cruzaron ideas, donde se cruzaron posiciones divergentes, y yo te estoy expresando lo que a mí me parece el fondo de la cuestión, que es la inclusión de los independientes y de aquellas personas que están excluidas de toda protección social, pero no es un trabajo solo de abogados. Tiene que ser un trabajo, como le dijimos bien a la ministra, es un trabajo multidisciplinario. Sí. Tiene que estar economistas, tienen que estar psicólogos, tienen que estar sociólogos, tienen que estar expertos en estadística, para que al final el texto legal que se redacte sea un texto concreto, cumplible, porque si yo me pongo acá, como decías vos, allá hace 50, 60 años atrás, románticamente redacto una letra reproduciendo alguna norma extranjera, así mismo, no se cumple. No se puede, y no se puede cumplir. Tirada al vacío. Así mismo. Es letra muerta. Y Mario, ahí vos creo que metés el dedo en la llaga y nos lleva a la cuestión que se está discutiendo y que es el famoso tema de la estabilidad. Sí. Yo no voy a salir del foco que vos planteás porque ese es el foco. Formalizar la economía. Pero la formalización de la economía, amigas, amigos, tiene un pequeño problema en nuestro país. Ustedes saben por qué no se formaliza la economía. Esto está suficientemente estudiado y sobre todo por un señor que se llama Hernando de Soto, que tiene sobre el tema 2 libros fantásticos, El otro sendero y Los misterios del capital, que les recomiendo calurosamente. El otro sendero porque se hacía referencia a Sendero Luminoso, la organización terrorista peruana, ¿verdad?
El costo de la formalización en Paraguay, mi querido Mario, es prohibitivo. Sí. Vos le pedís a una persona que está formando una empresa que asuma de buenas a primeras el costo de la formalización, y la primera, o una de las principales cargas es, vos tenés una cartera de trabajo que a los 10 años es inamovible. Y ese es uno de los costos. Sí, ese tema se abordó a fondo. Y bueno, y ese tema no puede continuar. Y hay posiciones. Yo creo, si vos me pedís cuál es mi visión, creo que tiene que haber un seguro o un fondo de desempleo. Que con una contribución mínima a cuenta de lo que va a ser la seguridad social, porque esto tiene que ser responsabilidad de la seguridad social. Pero digamos que para crear el fondo en una cuenta fiduciaria, como funciona en muchas partes del mundo, no estoy diciendo nada nuevo tampoco, entonces se pone un porcentaje que se va acumulando mensualmente, un monto determinado. La propia ministra, yo he visto el proyecto que ya está en el Ministerio del Trabajo, y yo le pregunté a la ministra, pues acá en el 2021 yo he visto un proyecto sobre seguro de desempleo. Sí, yo lo redacté, me dijo la ministra. Tiene, entre paréntesis, me impresionó muy bien, muy sólida, muy sencilla, pero con mucho carácter para encauzar y conducir una mesa como la que tuvimos. Estamos hablando de Mónica Recalde, la ministra del Trabajo. Causó muy buena impresión. Y creo que tiene las capacidades para emprender esta tarea compleja, difícil, no va a ser fácil, va a ser ardua y va a ser un poco extensa, porque acá nosotros no se va a resolver de la noche a la mañana. Todavía no hay ningún texto, ella presentó 7 ejes sobre los que vamos a debatir, que abarca todos los temas que más o menos estamos comentando, hasta lo administrativo, cómo funciona la función conciliatoria dentro del ministerio, en fin, todas estas cosas. Y lo que te decía antes, ¿cómo hacemos entonces para traducir esta complejidad, esta hasta casi imposibilidad financiera de formalizar la economía? Y vamos a tener, por eso es que exigíamos, yo pienso que tiene que ser desde un enfoque multidisciplinario, porque no podemos hacer cualquier texto nomás y poner las cosas a la Bartola, como se dice simplemente. Tenemos que calcular bien de qué forma, qué actividades pueden ser incorporadas y formalizadas y que funcionen dentro de la protección social adecuadamente. Porque también vender espejitos de que hay trabajo para todos, no. Vamos a ir incorporando, yo creo, en una posición gradual. Yo he visto mucho el trabajo que hizo Sturzenegger ahora en la Argentina. Incluso tengo material que he recogido de la reforma laboral que se está estudiando en el Congreso argentino ahora mismo. Claro, para poner referencia de qué estamos hablando nomás. Este señor Sturzenegger es uno de los principales colaboradores, voy a usar una palabra que a lo mejor no te gusta, pero uno de los principales colaboradores ideológicos y programáticos del gobierno argentino. ¿Y por qué es importante? Y porque efectivamente tiene, tiene propuestas, digamos, que son rupturistas con respecto a lo que normalmente se tenía. Y si bien lo que pretendía tanto Milei como Sturzenegger ha sido acotado prácticamente poniendo un porcentaje a un 10% de lo que se pretendía, no sé si es así, pero pongámosle que sea ese el porcentaje, tiene ideas muy fuertes. Y el camino es ir incorporando las cosas gradualmente. El tema de la estabilidad, ellos están haciendo un mix donde le tenemos que dar algo al trabajador en serio, protegiéndolo, y también dándole la posibilidad a un acuerdo directo con la empresa. No, pero acá Mario, o si no, la propuesta nuestra, que es también de la ministra en parte, que es el seguro de desempleo. Bueno, yo voy por el seguro de desempleo porque acá tenemos nosotros los paraguayos un mito que está instalado. Esto lo hablamos largamente con Eduardo Ojea la vez pasada en ABC Cardinal. El mito de que lo que dice el Código Laboral, de que a partir de los 10 años se adquiere inamovilidad, eso no existe. Lo que pasa hoy en realidad, estimadas amigas y amigos,
y Eduardo puede decir lo que quiera, pero los números son contundentes y después voy a compartir con ustedes los números. Los números son contundentes, son demoledores. O sea, los que vienen a decirnos, no, tenemos que mantener esto, ¿de qué están hablando ustedes? Ustedes están hablando de una entelequia, algo que no existe. Esa norma tiene dos efectos negativos. El primer efecto negativo encarece la formalización. Pero el segundo, lo que ha producido es, a los 9 años y medio se te echa. Al contrario, Enrique, a los 7 años se empieza a negociar. Así mismo. Se empieza a negociar. Para irte a los tantos años. Y para que de alguna manera se buscan siempre los subterfugios, pero todos los subterfugios hay que formalizarlos. Exacto. No se puede estar con la vía debajo de la mesa. A mí como curiosidad te pregunto, no te sostiene. Como curiosidad te pregunto, Mario, Sí. como vos estuviste hoy en la reunión, y los trabajadores pues siguieron sosteniendo este mito. Bueno, no estaban los trabajadores. Hoy fue una mesa sectorial de juristas. Estaban representantes, guiada con nombre y apellido, estaba el doctor Juan José Bernis, que es representante legal de varias centrales obreras, o de las principales, creo yo. Claro. Que es un genuino representante. Y él, si bien hizo énfasis en la defensa de sus derechos, hablando de la irrenunciabilidad de todas estas cosas, pero justamente la ministra propuso traer abogados constitucionalistas para tener también el enfoque constitucional dentro de este examen que vamos a hacer. Acá hay un problema, porque lo que la Constitución dice, Mario, vos me corregís, sí. Pero lo que la Constitución dice es que los trabajadores tenemos estabilidad. Dentro de los límites que la ley establece. Exacto. Ahora, derecho a la indemnización. Sí, a donde yo quiero llegar a qué significa esto en los términos de la ley. De esta ley o de cualquier ley que venga. Lo que significa, estimados amigos, es que a vos no te pueden echar sin compensación. Eso es lo que significa. Y en la realidad sucede así. Y sí, pero no significa lo que las centrales obreras están pretendiendo, a saber que a partir de los 10 años vos vas a seguir en tu trabajo y te vas a lograr la inamovilidad. Eso no existe más en Paraguay. Cifras del Instituto Nacional de Estadística, estimado, que se publicaron hace una semana y media. 86% de los trabajadores paraguayos no cumplen 9 años en su empresa. ¿De qué país lo que estás hablando, mi querido Eduardo Ojeda? Ese país del que vos estás hablando existe solamente en los papeles. Porque el efecto que ha logrado este código de Mussolini es que a los 9 años se les echa a los trabajadores. Ese es el efecto. O se negocia una suerte de renovación contractual o con una figura X que se busca adecuadamente, pero eso, vuelvo a repetir, es poner debajo de la mesa lo que normalmente está ocurriendo en la realidad. Y entonces lo que hay que hacer es formalizar. Claro, pero Mario, yo te voy a decir una cosa, y en esto yo voy a traer acá a colación un concepto marxista, pero que es derivado de David Ricardo y de Adam Smith. Señores, el trabajo es una mercancía. Diga lo que diga León XIII y todos los demás payasos. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Ya sé, pero ya nos conocemos, bueno, así que... Yo tengo otra idea, sí, no me asocio. Diga lo que diga León XIII y los demás, el trabajo es una mercancía, estimado, y por tanto se comporta en un mercado con oferta y demanda. ¿Y qué decía Marx? Y Marx decía una cosa muy sencilla, que además es evidente, perdón, porque voy a ir al punto que estábamos hablando, no te vayas a preocupar, no estoy yéndome al otro. Tranquilo. Bueno, Marx decía una cosa, señores, cuando vos tenés sobre oferta de trabajo, o sea, cuando hay muchos trabajadores para un solo puesto, se acabó la igualdad. Porque el empresario puede decirte, vos no querés, viene el siguiente, que está en la lista esperando. Y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Y en consecuencia, el empresario puede dictar las condiciones. Y te puede decir, por ejemplo, no, yo no te voy a pagar el mínimo. Además, no te voy a pagar seguro. ¿No querés? Ahí está otro atrás tuyo viniendo. En consecuencia, se produce un deterioro de la condición de negociación. Oferta y demanda
pura. Esto, aunque ustedes no lo crean, es David Ricardo, Adam Smith y Carlos Marx. Porque además es sentido común puro. Ahí voy a lo que Mario estaba planteando. Mario, esas negociaciones que se están planteando y que mucha gente plantea, de si voy a negociar con la empresa mi salida, se producen en condiciones absolutamente desventajosas para los trabajadores. ¿Por qué? Porque hay esta situación de sobreoferta laboral. ¿Y por qué? Porque este código es ridículo. Este es un código ridículo que nunca planteó la realidad y planteó solamente poesía, y la poesía no le sirve a nadie. Bueno, yo no estoy de acuerdo con tu visión mercantilista de la relación de trabajo. Yo eso no entra en mis valores y mis conceptos y mis preceptos y mis ideas no están con eso. Es un derecho humano, hay principios éticos que respetar y yo considero que esa relación, que el derecho del trabajo lo que busca es un equilibrio en la relación capital-trabajo, en el factor, porque el empresario también, sin el factor humano, cuidado, esta empresa, sin Enrique Vargas Peña, sin Javier Panza, sin Iván en la producción, sin nuestra que nos hace los servicios previos, en fin, no funciona. Entonces, es un conjunto de esfuerzos que hay que regularlos con eficacia, orientados a la productividad, porque esa es la razón de ser de hoy, y además, con los procesos de innovación tecnológica que estamos atravesando, que los cambios son radicales, no digo en años, en meses. En meses. Nos vamos a quedar sin trabajo muchos. Podemos quedar sin trabajo muchos si no nos adaptamos y si no adaptamos las condiciones para poder contratar. Pero entonces, o sea, lo que pasa es que en el fondo de tu corazón me estás dando la razón. Bueno, no sé si en el fondo de mi corazón, sea, a lo en mejor, el fondo de mi corazón lo que late. A lo mejor en tu corazón late la presencia de Dios, pero la presencia de Dios no te puede liberar de la fuerza del mercado, mi querido Mario. No. Y yo te voy a decir algo más fuerte todavía. Hay un procedimiento que es... No, ¿qué procedimiento? Es el escenario del momento que vivimos. No es la estabilidad, es la movilidad. Así es, señor. La gente se mueve, no se queda... No hay más los trabajos para toda la vida. Yo creo que todavía existen. Sí, pues ya. Pero la realidad económica y social, hasta cultural, está cambiando. Además, la movilidad es tremenda. Por eso es que la educación juega un rol otra vez dentro de todo este maremágnum de cosas que estamos diciendo. Porque el pobre, excluido de una buena educación, de una buena salud, etcétera, etcétera, se va a quedar a la vera del camino si no le damos las herramientas para que pueda competir en el mundo que vivimos. Sobreoferta laboral se llama. Correcto. Armar la competitividad de la fuerza laboral es un mandato, pero excluyente de cualquier gobierno. Pero acá, Mario, ¿a dónde quiero llegar? Nos quedan 7 minutos. Bueno, espera, una cosita nomás. Está bien. Mi punto es el siguiente. ¿Cómo hacemos? Y yo soy totalmente materialista y utilitario sobre este tema, así que te pido disculpas que Dios está ausente en mi cálculo. Pero después metele nomás si quieres, no hay problema. ¿Cómo hacemos para que la sobreoferta laboral se equilibre con la demanda de trabajo? Y hay una sola manera, una sola, estimados amigos. Nosotros tenemos que facilitar la formalización. Hay que facilitar que la gente forme empresa y contrate. Ahora, con este código no se puede, porque el costo es gigantesco. Entonces la gente hace un cálculo de costo-beneficio cuando va a emprender algo y dice, a mí me conviene pagar el impuesto o pagar las cargas. No. Y entonces no las pago, no porque soy malo, ni porque soy hijo de puta, sino porque mi equilibrio en el balance me indica eso. Pero yo no quiero que me crean a mí, perdón, voy a citar de vuelta, no es Enrique, no. Este es Hernando de Soto, en estos 2 libros maravillosos, porque son muy ilustrativos de América Latina.
Pero no solo de América Latina, también Pakistán y compañía. Pero es que vos decís, pero ¿por qué yo voy a pagar toda esta carga si yo puedo ganar plata de otra manera? Eso, si nosotros nos rompemos, Mario, no nos vamos a ninguna parte. Sí, bueno, esos paradigmas justamente son los que, con muy buena intención, creo que el esfuerzo de la ministra y de la tarea que le encargó el presidente de la República, supongo, para llevar adelante una actualización o modernización de la legislación del trabajo, orientada en estos preceptos que yo sostengo y lo que se sostienen también en la mesa. Van a haber otras mesas también que se van a convocar. Se va a convocar a los sindicatos, representantes de los trabajadores, también a los empresarios. Van a haber 3 o 4 mesas paralelas. Se va a invitar también a los representantes del Poder Judicial. Porque ¿qué pasa? Nosotros supongamos el pensamiento mágico, hacemos el texto, llegamos a un acuerdo, pero allá el juez de turno o el ministro de turno en la Corte dice, no, esto es inconstitucional. Esto no puede ser. Ahí yo tengo una pequeña objeción. Y ahí entonces hay que ver cuál es el enfoque. Por eso es que te dije que tenemos que ser muy cuidadosos y muy prudentes en el manejo de estos temas, porque pueden tropezar con estas dificultades. Estoy totalmente de acuerdo y tenemos en la legislación laboral pública el caso, concretamente. Sí. Pero no, Mario, yo quiero, me da un poco de miedo la dilución de la división de poderes. Los señores miembros de la Corte y de la Judicatura no tienen nada que hacer en el proceso legislativo. Si nosotros vamos a incorporar a estas personas al proceso legislativo... No, para escucharlo. No, o sea, yo entiendo tu punto y no estoy diciendo que sea mala fe. No, y no es mío tampoco, es un punto de la ministra. Mónica, querida, estás equivocada. Esa es una estupidez de la Unión Europea, que no tiene división de poderes porque de hecho es una dictadura. Nosotros queremos otra cosa. En la democracia hay división de poderes y el magistrado no legisla. Si no le gusta la ley, se viste y se va. El magistrado aplica la ley sin chistar, no tiene ningún poder legislativo. Osmar Legal, a vos te estoy hablando, sinvergüenzo. Bueno, ese no es el punto, mi querido Mario. Y sí, bueno, y entonces se va a trabajar o se va a apoyar. Por supuesto, cada uno va a donar su tiempo a esta tarea. Nos quedan ahora 4 o 5 minutos. Sí. Mario, así que te voy a dar la palabra y no voy a interrumpirte más. ¿Cuál es la previsión de tiempo y quiénes más van a participar? Bueno, la previsión de tiempo se estima un trabajo de 5 a 6 meses. 6 meses. Más o menos para que el próximo periodo legislativo, al inicio, marzo, abril, mayo, tengan ya una propuesta determinada para avanzar en el ámbito, porque una cuestión crucial es acá. No hay posibilidad de imponer una ley. Acá hay que avanzar sobre el mayor consenso posible de los actores sociales y políticos, porque esto afecta a todos. Así mismo. Y entonces tenemos que buscar el consenso de una gran parte, no digo una uniformidad, pero una armonización en las ideas, que todos pretendemos lo mejor para nuestros paraguayos y paraguayas que habitan este país, para todos los que quieren vivir en un país que queremos que sea más justo, menos desigual, más equitativo. Y si le vamos a ponerle una circunstancia, si vamos a avanzar sobre una modificación que aparentemente podría tocar así superficialmente, no de fondo, pero superficialmente algún derecho, derechos adquiridos no, ya se dijo claramente, esto lo dijo la propia ministra, los derechos adquiridos son inalterables, pero se pueden tocar cosas, pero tenés que compensar. Esa es la idea. Si vas a tocar algo que pueda, aunque sea subjetivamente, dañar algún mecanismo que está establecido en la ley, pero compensarlo, compensémoslo, busquemos los mecanismos para que el trabajador no se sienta perjudicado
el empleador tampoco, y que haya un equilibrio en la relación capital-trabajo, que es lo que realmente debemos encontrar. No es fácil, no es sencillo, se van a incorporar estas mesas de trabajo de trabajadores, empleadores, y finalmente también yo creo que tienen que entrar algunas representantes de las comisiones del Congreso del área de legislación y codificación, porque es lo mismo que pasa, ahí voy a mezclar un poco las cosas, es lo mismo que pasa con el tema de la diplomacia, de las relaciones exteriores. El Congreso no tiene atribuciones para hacer una diplomacia parlamentaria paralela, pero sí tiene la facultad, y creo que tiene que estar internalizado esto de hacer un seguimiento de lo que está haciendo el Poder Ejecutivo, para que cuando le venga el proyecto o el convenio que firmó el Poder Ejecutivo, ya estén advertidos los miembros del Congreso de cómo fue, cómo se produjo y de qué manera resultó el tratado, el convenio, el protocolo que se haya firmado a nivel del Poder Ejecutivo. En eso la diplomacia es una, porque la maneja el Poder Ejecutivo por términos constitucionales, pero tiene que tener el seguimiento y el acompañamiento. Y en esta cosa también sucede lo mismo. Es bueno que los legisladores estén al tanto de lo que van a recibir, y aunque todavía no hagan un juzgamiento definitivo, sepan de qué se trata. Totalmente de acuerdo. Mario, simplemente muchísimas gracias. Por favor. Esta conversación continúa porque 6 meses de plazo tenemos de discusión. Sí, vamos a conversar y bastante. Conversar. Sí. Ojalá, y es un tema que me apasiona. Yo sé.